Buenas tardes. En el día de hoy vengo a presentarles la ponencia titulada Niveles crecientes de gliricidia sepio en la alimentación de pollos de engorde, presentada por el magíster zootecnista Alfonso Eugenio Capacho Mogollón, zootecnista Jorge Mendoza Maldonado y quien les habla, zootecnista Dixon Fabián Flores Delgado. Esta iniciativa de investigación nace de la necesidad de identificar nuevas alternativas de alimentación animal que tengan como característica un alto valor nutricional y que además de ello sean de fácil obtención a un costo bastante reducido en comparación con los alimentos balanceados comerciales. Es bien sabido los niveles de crecimiento acelerados que lleva la población mundial y la demanda de alimentos que se requiere para suplir dichas demandas. Estos procesos de investigación tienen como objetivo empezar a disminuir la dependencia en el uso de alimentos balanceados comerciales, en este caso para la especie pollo de engorde, que permita hacer de estos sistemas de producción mucho más competitivos con un enfoque de sostenibilidad, y que esta sostenibilidad sea desde el punto de vista técnico, operativo, social, ambiental y económico, que vaya de la mano también con mejorar la calidad de vida de los productores al mejorar las ganancias netas que reciben por la comercialización de estos productos. Como materiales y métodos, tenemos que la investigación se desarrolló en una finca en Las Esmeraldas, ubicada en Pobre Casanare, 187 metros de altitud sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 29 grados centígrados. Se emplearon 100 aves de un día de nacidos de la línea Roche sin sexar. La harina o la elaboración de la harina de gliricidia sepio se desarrolló a través de una deshidratación natural. Para ello se hizo una colecta manual de las hojas de esta especie forrajera en el 5% de floración, momento en el cual los nutrientes están disponibles en el follaje para ser asimilados y aprovechados por los animales. Después de esta cosecha se llevó una deshidratación natural en una marquesina por un periodo aproximado de 10 días para proceder a lo que fue su molienda y pesaje. Posterior a ello, se envió una muestra de esta harina al laboratorio para determinar su composición nutricional, obteniendo una materia seca cercana al 20%, proteína bruta poco más del 24%, fibra del 40%, calcio y fósforo con 1.21 y 0.45 respectivamente. Los animales estuvieron todos de manera conjunta desde el día 1 hasta el día 20. En el día 15 se inició un proceso de acostumbramiento a la harina de gliricidia sepio, ofreciendo pequeñas cantidades mezcladas con el alimento balanceado comercial. La fracción o la ración total del alimento se dividió en dos raciones, una suministrada a las 7 de la mañana con el 40% del total y la segunda ración a las 4 de la tarde con el 60% de la ración. Lo que fue el agua se mantuvo siempre a disposición sin importar el momento del día. Se evaluaron los parámetros productivos de ganancia de peso, consumo de alimento, el índice de conversión alimenticia, la eficiencia alimenticia, el rendimiento en canal y el peso de las vísceras. Todo estuvo bajo un diseño totalmente aleatorizado en donde se manejaron 4 tratamientos. El primer tratamiento es denominado el tratamiento control, que recibió la alimentación 100% alimento balanceado comercial. El segundo tratamiento 7%, el tercero 14% y el cuarto 21%. Este porcentaje 7, 14 y 21 fue el porcentaje de inclusión de la harina de gliricidia sepio como reemplazo del alimento balanceado comercial. Para ello se empleó el modelo matemático en donde se evaluó lo que fue la respuesta productiva, teniendo como en cuenta la media poblacional, el efecto del tratamiento y el error experimental. Adicional a ello, se hizo un análisis económico para determinar el costo
por conceptos de suplementación específicamente que se requiere o se requirió para la producción de 1 kilogramo de carne. Además de ello, el índice neto de pollo en pie y el índice neto de pollo en canal. A nivel estadístico se aplicó un análisis de varianza teniendo el peso inicial del ave como covariable. Se evaluaron efectos lineales, cuadráticos y cúbicos por medio de contrastes ortogonales, y la diferencia estadística fue considerada cuando p menor o igual a 0,05. A nivel de resultados se logró observar diferencia estadística para la ganancia de peso y el grupo control. Y esto lo podemos evidenciar en esta tabla. Para peso corporal final, aunque no se reportó diferencia estadística, como podemos observar, el p-valor de 0,082, pero sí se presentó un efecto de orden lineal negativo. Esto quiere decir que a medida que aumentó el porcentaje de inclusión de la harina de Glycida Sepium como reemplazo del alimento balanceado comercial, el peso corporal de las aves fue disminuyendo. Para el tema de la ganancia de peso, sí hubo una diferencia estadística y el grupo control fue quien presentó la mejor media con 1522,80 gramos. Para el peso en canal también se presentó un efecto de orden lineal negativo, disminuyendo este parámetro a medida que aumentaban los niveles de inclusión de esta harina. Para el rendimiento en canal, aunque no se logró observar una diferencia estadística, se presentó una tendencia pues debido a lo mismo, a medida que aumentaban los niveles de inclusión, pues se presentó una variación importante en este porcentaje de rendimiento. Para los parámetros de conversión alimenticia, eficiencia alimenticia y vísceras, se presentó comportamiento similar entre los tratamientos y no se evidenció efectos lineales, cuadráticos o cúbicos. Esto se explica por estas razones. Lo primero es el pellet versus la harina. Cuando la alimentación para las aves se ofrece en pellet, se reduce en un 67% la energía requerida para comer. En este caso, pues se empleó fue harina de Glycida Sepium mezclada con el alimento balanceado comercial, lo que hacía que el ave empleara un poco más de tiempo y el gasto energético fuese mayor para consumir dicha harina. Se resalta que el consumo de la harina en todos los tratamientos fue del 100%. Este parámetro fue medido diariamente. Otro aspecto importante está relacionado con los alimentos fibrosos y con la sensación de saciedad. Esto se ocurre a que los alimentos fibrosos ocupan un mayor volumen en el tracto digestivo del ave, ocasionando una sensación de llenado. A través de los receptores que el ave, el organismo del ave tiene, se produce esa sensación de saciedad, ocasionando que el ave disminuya de manera inmediata el consumo de alimento, y llevando esto a que no se logran suplir los requerimientos nutricionales diarios del ave. Los efectos lineales pues, se concuerdan con lo expresado por Trujillo y Escobar en el 2012, que estos parámetros productivos se ven afectados a medida que afecta el porcentaje de inclusión. Y el tema de la digestibilidad, especialmente relacionada con la fibra. Los animales o las aves, pues, al carecer de dientes, tragan entero, y muchas de estas partículas no alcanzan a ser degradadas por los jugos gástricos que contiene el organismo. Entonces esto hace que los nutrientes o gran parte de estos nutrientes sean excretados por el ave y no se realice una asimilación que dé como resultado la transformación de estos alimentos, en este caso en la carne. A nivel de los costos de alimentación, se obtuvo que el tratamiento número 4 o la inclusión
en un 21% de la harina de Glycidia cepium permitió obtener el costo más bajo para obtener un kilogramo de carne. Y es lógico debido a que se utilizó una cantidad menor de alimento balanceado comercial respecto a los demás tratamientos. En cuanto al ingreso neto por pollo en pie y el ingreso neto por pollo en canal, el tratamiento control presentó los valores más elevados. Esto se evidencia porque las aves pues presentaron un mejor comportamiento, un mejor desempeño en los parámetros de peso corporal final. Recordemos que se presenta un efecto de orden lineal negativo y a medida que aumentaban estos porcentajes de inclusión, el peso corporal de las aves disminuyó. A nivel de conclusión se tiene que la harina de Glycidia cepium en diferentes porcentajes como el peso del alimento balanceado comercial no supera el rendimiento productivo del pollo respecto a la alimentación convencional. Y la implementación de este tipo de harina en la dieta de pollo de engorde permite alcanzar un valor más económico por unidad de producto que al alimentar los animales con el 100% del alimento balanceado comercial. En este aspecto de los costos de producción, pues se tienen que tener en cuenta otros factores, como el peso del ave, el rendimiento en canal, incluso el precio en el mercado. Entonces, no nos debemos dejar guiar solamente por el costo de producción más económico, sino que debemos evaluar o hacer una evaluación más global del sistema de producción que nos permita tomar algunas decisiones. Y estas son pues algunas de las referencias o las referencias más importantes que se emplearon en el desarrollo de esta investigación. Muchas gracias.